Diga conmigo, somos el rebaño del Señor. Dígalo 2 veces más, somos el rebaño del Señor. Otra vez. Una de las cosas por las que la iglesia necesita un líder, un pastor, es porque a la iglesia se le considera como un rebaño, como unas ovejas. Las ovejas no se les puede jalar amarradas. A las ovejas no se les puede echar que vayan adelante. Las ovejas tienen esa peculiaridad que siempre esperan que el pastor vaya adelante. Por eso es que a la iglesia se le ha comparado con ese tipo de ovejas o de animalitos, porque siempre esperan la dirección de alguien. Y aunque ese alguien tenga poco que dar, pero unido a un buen equipo, puede hacer grandes cosas. Y eso es lo que realmente está pasando con el rebaño del Señor en este bendito lugar. Así que quiero que le demos al Señor un aplauso de agradecimiento, porque nos ha escogido para ser su rebaño, y tienen este rebaño a un grupo de personas con ganas de servir, un grupo de personas con ganas de hacer las cosas, y esa es la gente que Él busca, gente que quiera que las cosas sucedan. Así que mi felicitación para ustedes. Tengo 2 versículos o dos textos que voy a tomar en cuenta. Uno de ellos tiene que ver con la ilustración de lo que hoy se vio, y el otro tiene que ver con el nombre de nuestra iglesia a nivel institucional. En el primero, pues, tenemos que puntualizar, no lo vamos a leer así de pronto, pero quiero que esté pendiente de 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, y también Lucas capítulo 12, versículo 32. Esos son los versículos que vamos a estar puntualizando. Estamos en una semana en la que el énfasis o el enfoque va a ser conociendo mi iglesia. Es una semana de aniversario, pero al final lo que necesitamos es volver a escuchar quién somos y para qué somos, y de seguro en alguna palabra lo encontraremos. Y en la síntesis lo que hacemos es eso, tratar de dejar en su corazón algo que le recuerde lo que somos y que de alguna manera cómo nos desarrollamos. La iglesia entonces es el rebaño del Señor. Será importante como tal en la medida que se santifique en Cristo, que esté enfocada en llevar una vida de santidad, unidas por la fe en Jesucristo como Señor y cabeza de la iglesia. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? La iglesia es el rebaño del Señor. Será importante como tal en la medida que se santifique en Cristo, que esté enfocada en llevar una vida de santidad, unida por la fe en Jesucristo como Señor y cabeza de la iglesia. ¿Quién es el pastor de la iglesia? Vamos a ver, ¿quién es el pastor de la iglesia? El pastor de la iglesia se llama Yeshua HaMashiach, o Cristo el Señor, el Mesías. Amén. Él es el pastor. No es el que ve aquí a usted enfrente mía. Él lo tiene con usted, pero lo tiene con usted porque Él así lo resolvió, para que la iglesia tenga un dirigente, pero el pastor es Él. Así que diga conmigo, la honra y la gloria la merece el buen pastor, que no ha descuidado a su iglesia desde el día que empezaron hasta hoy. Estos 81 años el buen pastor ha estado con ustedes. Así que quiero que una vez más le hagamos una ovación al Señor con nuestras manos y le digamos a Él lo agradecido que estamos, porque nos permite sentirle con nosotros como el buen pastor. El buen pastor su vida dio por las ovejas y las ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Él merece toda honra y toda gloria. Nosotros solamente lo que merecemos son los puestecitos que nos dan para servir, pero Él merece la honra y la gloria. Así de sencillo. Así que, hermanos, hablando ya de nosotros como iglesia internacional, quiero que tome conmigo esto, porque es bueno recordar. Algunos hermanos necesitan, diga conmigo, algunos necesitan recordar quién somos, y algunos necesitan aprender quién somos. Porque hay gente en nuestra casa que necesita oír quién somos. Claro que lo oímos en el discipulado, pero hay cositas que como que se nos pasan así por alto y vamos a recordarlo.
Entonces, somos la Iglesia de Dios internacional. O sea, tenemos alcance internacional, pero desde esta casa. Esta no es la sede. Aquí en Puerto Barrios hay algunas sedes para la iglesia. O hay iglesias que tienen su sede aquí, pero nosotros no tenemos la sede aquí. Nosotros la sede la tenemos en Estados Unidos. Somos una iglesia internacional, nombre que nos identifica por la naturaleza de la iglesia y del alcance mundial que hemos logrado. Gloria a Dios por eso. Iniciamos en Estados Unidos de América el 19 de agosto de 1886, por lo menos con 8 personas. Y en la actualidad tenemos presencia en gran parte de la tierra habitada, con varios millones de congregantes en las iglesias locales. El fundador de nuestra iglesia o de nuestra organización, pues ahí tienen el nombre, hermano Richard Spurling. Y quiero darles eso para que veamos algunas cositas, algunos detallitos que tienen que ver con nuestra organización. Porque algunas veces nos vemos así como el puchito de hermanos. Nosotros no somos un puchito de hermanos. Somos una iglesia que ya hemos cubierto gran parte de la tierra. Así que alabo al Señor por nuestra amada iglesia de Dios. Hablando del nombre, al principio el grupo que dio origen a la iglesia fue reconocido como Unión Cristiana. Y quiero que vaya tomando en cuenta estos nombres que voy a mencionar. Porque al final el nombre que tenemos y el texto que tenemos se aúna a todo. O sea, la iglesia ha sido dirigida desde el principio por el Espíritu Santo. El hecho de que se llamara de una forma, de otra forma y de otra forma, obedece a la dirección del Espíritu Santo como pastor de la iglesia, como líder principal de la iglesia. Así que al principio el grupo que dio origen a la iglesia fue reconocido como Unión Cristiana, seguidamente Iglesia de la Santidad, y últimamente somos Iglesia de Dios. El cambio de nombre no fue por informalidad de parte de los líderes de la iglesia, sino la necesidad de buscar un respaldo bíblico. Los otros nombres no tenían así puntual el enfoque del nombre, pero ya el nombre que tiene al final, basado en la Escritura, tiene sentido. Vale señalar que el texto bíblico de respaldo para el nombre, diga conmigo, encierra en esencia el significado del sentir que le dio origen a la iglesia de Dios. O sea, el texto que a nosotros nos da respaldo para nuestro nombre encierra, todo el texto encierra el sentir que le dio origen a la iglesia de Dios, y que los nombres que la iglesia ha tenido para reconocérsele están enfocados en el texto. Y eso es importante. Hablando del reconocimiento, según los anales, en Guatemala, la iglesia de Dios bajo ese nombre tiene presencia reconocida desde 1934. Aunque nacimos en 1932, fue hasta 1934 que la iglesia tomó nombre como Iglesia de Dios. Tenemos que entender que hace 91 años. Vea qué importante detalle, porque hace 91 años vino la iglesia a Guatemala. ¿Y cuántos años hace que vino a Puerto Barrios? Hace 81. O sea, tenía la iglesia una edad muy joven en Guatemala cuando también vino a Puerto Barrios. Así que celebramos nosotros porque la historia de la iglesia ha crecido junto con nosotros. Hemos sido parte de la historia de la iglesia nacional. Y como iglesia local, diga conmigo, somos una iglesia reconocida a nivel nacional. Somos reconocidos a nivel nacional. Ahora le pregunto, ¿por qué será que somos reconocidos? Porque de los 91 años que tiene la iglesia de presencia en Guatemala, 81 años tiene de estar aquí en Puerto Barrios. ¿Cómo no la van a reconocer? Una iglesia que le ha dado formalidad, ha servido como los piecitos de la iglesia a nivel nacional. Bendito sea Dios por los piecitos. Y qué cosa tan bonita, porque para esta semana nos identificarán unos pasitos que la iglesia ha dado durante esta historia. Siempre hemos caminado hacia adelante. Gloria al Señor por eso. Así que bendigo al Señor Dios Todopoderoso, porque al ser reconocidos a nivel nacional, pues también nos vimos en la necesidad de crecer. Y somos reconocidos legalmente desde el 13 de julio
de 1959, hace 66 años. Y en Puerto Barrios, Izabal, la Iglesia de Dios tiene lugar a partir del 15 de octubre de 1944. O sea, ¿por qué es que celebramos la semana de aniversario en este mes y justo en esta fecha? Porque de acuerdo a los anales tenemos que reconocer que la iglesia nació por este tiempo. Por este tiempo apareció. Entonces, desde el 15 de octubre de 1944, contamos entonces con 81 años. Así que, hermanos amados, tenemos que pensar como iglesia que el tiempo de existencia que tenemos como iglesia nos impulsa y nos desafía a seguir siendo la iglesia de Dios, fundamentada en lo que le dio origen en 1886, en 1934 que apareció en Guatemala y también en 1944 que apareció aquí. Somos una iglesia bíblica con identidad modelada en el cristianismo bíblico. Somos una iglesia bíblica con una identidad modelada en el cristianismo bíblico. En nuestra iglesia se creen muchas cosas que tienen que ver con el acento bíblico. Así que tendremos que reconocerlo. El texto citado para reflexión, 1 Corintios 1, versículo 2, ahí podemos leer algunas palabritas. Y ahora sí quiero que lleguemos a los dos textos. Y si estamos pensando que la iglesia es el rebaño del Señor, hemos reconocido a Él como el pastor de la iglesia que ha sostenido a la iglesia durante todo el recorrido de la iglesia desde sus orígenes, desde hace 139 años a nivel internacional, como también en los 81 años a nivel local. Y eso es motivo de alabar al Señor. Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y quiero que ponga sus ojitos para acá y considere lo que vamos a ver en esta lectura. Por la voluntad de Dios y en sus funciones ministeriales escribió un mensaje. ¿A qué iglesia? A la iglesia de Dios que está en Corinto, que según Pablo, la carta iba dirigida ¿a quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto que está con otro color nos da la pauta para pensar, mis hermanos, que la iglesia en sí tomó el nombre partiendo de algunas pautas importantes que aparecen en el texto. Primero vemos ahí la palabra literalmente escrita, iglesia de Dios. Segundo, los santificados, la iglesia de la santidad. Y luego, los llamados a ser santos. Y luego los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Y aquí hablamos de la unidad, de la unión que nos identificó al principio. Tenemos que ver algunos distintivos importantes del texto. Y aquí se enfoca una comunidad específica de creyentes. Una comunidad santificada. Una comunidad con un llamado a estar viviendo en santidad. Una iglesia con presencia en todo lugar. Una iglesia bajo el servicio o bajo el señorío de Cristo. De aquí es donde partimos para pensar que la iglesia no pudiera tener sentido y desarrollarse si no fuera el rebaño del Señor. Como rebaño, Él ha estado siempre para apacentar sus ovejas. Y yo puedo decir con certeza, muchos de los que somos parte de la iglesia hemos tenido momentos en los que nos han dado ganas de salirnos. Nos hemos desorientado, nos hemos confundido, nos hemos desanimado y nos ha pasado de todo. Pero el buen pastor ha estado para atraernos de nuevo a su redil. Y diga conmigo, si estamos de pie, es porque los cuidados del buen pastor han estado siempre atentos. O si estamos de pie, es por los cuidados del buen pastor, porque él siempre ha estado atento. Cuando yo me estoy desmayando, me estoy desviando, me está pasando cualquier cosa, diga conmigo, el buen pastor ha estado pendiente de nosotros como iglesia. Pero lo más importante es que nosotros como ovejas hemos distinguido la voz del buen pastor y lo hemos asumido a Él como nuestro pastor. Y es por eso que estamos de pie hasta el día de hoy. Gracias a sus cuidados,
Y gracias también a la voluntad nuestra de pertenecer a ese buen rebaño, teniendo como líder primordial al buen pastor. Puedo decir con seguridad que algunos de los miembros de la iglesia que le han dado forma a la congregación no han puesto sus ojos en los defectos de los líderes terrenales. Si hubieran puesto sus ojos en los líderes terrenales, hace rato esta iglesia se hubiera cerrado. Pero las ovejas han puesto sus ojos en el buen pastor. Diga conmigo, las ovejas han puesto sus ojos en el buen pastor. Dígale a la persona que tiene a la par de usted: dichoso tú por haber puesto tus ojos en el buen pastor. Por eso estás aquí, o por eso estamos aquí, porque hemos puesto nuestros ojos en el buen pastor. Hubieron muchas razones y muchos motivos para salir corriendo, pero el buen pastor se fijó rápido que íbamos saliéndonos y luego nos jaló y entendimos su amor y su voluntad. Y aquí estamos, gloria sea a su nombre. Así que, mis hermanos, citando el segundo texto, vea cómo nos trata o cómo trata el Señor a su iglesia. Dice ahí: no temáis. ¿Cómo dice? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lo puede gritar conmigo otra vez: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Interesante cuadro. No temáis, manada pequeña. Y esto podemos visualizarlo de varias cosas. La iglesia reconoce a Jesucristo como el buen pastor. Eso es lo que podemos sacar del texto. Mediante el equipo ministerial, por supuesto, que Él mismo estableció para cuidado y protección. En algo, aunque sean como hayan sido, con defectos y falencias, y mientras me estaba preparando, venía a mi mente que algunos de los que han dirigido la iglesia han tenido muchas limitaciones. Entre ellos, pues el que le habla no está exento de limitaciones. Así que tenemos que reconocer. Sin embargo, con nuestras limitaciones, Él ha escogido servir a la iglesia a través de un liderazgo pastoral. Y es así como tenemos una cantidad de ministros que han sido parte del pastorado en esta comunidad. Gente con falencias, gente con debilidades, gente con dificultades, gente con carácter pésimo y gente con carácter bueno, gente con virtudes y gente con defecto. Pero el detalle es que Él, como el buen pastor, ha estado atento para el cuidado que el pastor le tiene al rebaño, y de esa cuenta la iglesia ha prevalecido de pie para la gloria de su nombre. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que la palabra nos da testimonio de que Él mismo estableció el ministerio pastoral. Cabe señalar que teniendo la iglesia la figura de un rebaño, recae en el liderazgo ministerial la responsabilidad de depender del buen pastor para guiar a la congregación. Cuando a mí me dicen el título pastor, no tienen idea la preocupación que eso me produce. Recuerdo una ocasión, uno de los compañeros ministeriales hace rato me dijo estas palabras: cada vez que te repitan esa palabra pastor, recuerda el momento que el Señor te llamó y para qué te llamó. Así que cada vez que a alguno de ustedes se le ocurre decir pastor, vuelvo a escuchar al Dios que me llamó algún día para recordarme que debo depender de Él para poder guiar a su pueblo, porque es un conjunto de personas con pensamiento directo y personal individual. Si usted quiere, está aquí; si usted no quiere, no está aquí. Usted tiene decisión propia y usted no atiende mi voz si usted no lo quiere hacer. Pero a través del buen pastor, Él pone en usted el deseo de dependencia, y es como logramos hacer el equipo que Él quiere que hagamos. Así que, mis hermanos, la responsabilidad de nosotros, los que estamos al frente de un rebaño, ya sea el pastor o sea el equipo pastoral con el que Él se hace acompañar, todos debemos depender del buen pastor.
No podemos hacer un ministerio con libertad si nos desviamos del camino del buen pastor. Porque aparte de serlo en el ejercicio, también somos ovejas. Porque tenemos la bendición de pertenecer al rebaño. Yo pertenezco a una iglesia local. Y hoy estamos hablando sobre la importancia de la iglesia local como el rebaño del Señor. Así que, hermanos amados, tenemos que entender que en adherencia a la autoridad principal, que es el propio Jesucristo, y también surge la necesidad y la responsabilidad. Diga conmigo, que los miembros se sometan humildemente al cuidado pastoral dentro de una congregación local. Es necesario que el pastor se someta a la voluntad del buen pastor, y es necesario que las ovejas se sometan a la voluntad del buen pastor, atendiendo la voz del pastor que les dirige. Así es como trabaja el Señor, a través de los pastores literales, las personas, las figuras personales que están frente a la gente, y a ellos les decimos, hermano pastor, y les confiamos. Y yo puedo decirlo gracias a la unción, gracias también a la imposición de manos, gracias a la recomendación a través de las credenciales, pero más que todo a la gracia del Señor en nosotros. La expresión manada pequeña habla de un grupo reducido que sigue y reconoce realmente a Cristo como el pastor en comparación al número de habitantes del planeta. Hermanos amados, la iglesia en nuestro mundo tiene una infinidad de personas que son parte de la iglesia, pero el mundo tiene mucha más gente que si empezamos a pensar cuál es el porcentaje de iglesia, nos damos cuenta que el porcentaje de personas que conforman la iglesia en relación a la humanidad entera es una manada pequeña. La iglesia es una manada pequeña, porque es mucha la gente que hay en el mundo. Pero de la gente que hay en el mundo, una pequeña cantidad son creyentes. Y aparte de ahí, muchos de los que están en las iglesias no son parte de ese rebaño. Sigue siendo más pequeña la minoría. Yo espero en mi corazón que todos los que estamos acá formemos con certeza y con convicción el rebaño del Señor. Así que tenemos que verlo desde ese punto de vista. Es el grupo reducido que realmente se someten ante la voluntad de Jesucristo y que con ellos el buen pastor comparte su reino. No estamos de pie porque seamos buenos y porque tengamos muy buena palabra. Estamos de pie porque el reino del Señor está entre nosotros. Con la oveja o con la manada pequeña, Él ha compartido su reino. Y estoy contento porque nosotros como iglesia, aunque somos un grupo vulnerable, que estamos al cuidado paternal o pastoral de alguien, tendremos que entender que como iglesia podemos ser lo que Dios quiere como iglesia local, ser parte efectiva y parte genuina y parte responsable de la manada pequeña. Diga conmigo estas palabras: yo quiero ser de la manada pequeña. Otra vez, yo quiero ser de la manada pequeña, porque hay una manada que está desperdigada, pero nosotros somos de la manada pequeña, gracias al Señor. Distinciones importantes del texto en relación con los roles y relaciones. Vea estos detalles. Cristo es el pastor principal de la iglesia. Los fieles conocen al pastor. ¿Qué hacen más? Escuchan su voz y ¿qué más hacen? Siguen sus instrucciones. Los líderes, integradores del equipo, deben depender de Cristo para su trabajo ministerial. No hay vuelta de hoja. La manada pequeña, diga conmigo, sabe distinguir la dinámica de Cristo en la atención a su iglesia y prevalecen. Ahí es donde se entiende quiénes son los de la manada pequeña, en los que entienden la dinámica de Cristo, ponen sus ojos en Cristo y prevalecen como miembros de la iglesia a partir de su fe y a pesar de las circunstancias. A partir de su fe y a pesar de las circunstancias. He puesto mis ojos en Cristo y no los pondré en nadie más. Porque si Cristo va dirigiendo la iglesia, aunque fallen los seres humanos, Él tratará de corregirlos para que la iglesia siga de pie, porque el buen pastor sostiene a su rebaño.
Y esto puedo entenderlo, mis hermanos, porque la manada pequeña distingue la dinámica de su pastor, el buen pastor. Y entonces siguen por ahí. Cuando yo me bauticé en las aguas, habíamos un grupo de 13 personas. Y de los 13 solo había quedado. Los demás desaparecieron. Unos ya se murieron y otros ya no perseveraron. Pero yo todavía estoy aquí dando batería. Gracias por eso, gloria a Dios. Porque estamos dando batería. Amén. Todavía estamos aquí para la gloria del Señor. Iglesia de Dios. De ahí que nuestra denominación en su nombre lleva implícita la relación que alude a que pertenece a Dios. Hermanos amados, la iglesia de Dios, ¿a quién pertenece? A Dios. Por eso se le llamamos iglesia de Dios. Usted dirá, ¿y las demás de quién son? Pues de Dios. Pero nosotros estamos aludiendo a nuestro nombre bendito que recibimos como iglesia. Así que tenemos que entender que aunque es una manada pequeña, la iglesia de Dios pertenece a Dios en el rebaño del Señor. Diga conmigo, la iglesia de Dios pertenece a Dios en el rebaño del Señor. Y aquí tendremos mucho que decir. Tenemos que entender que la iglesia es parte de la congregación general. No somos solo un pequeño grupo, como decía al principio, sino la iglesia pertenece a Cristo y es una manada que sostiene la enseñanza cristocéntrica. Toda iglesia que sostiene a Cristo como Señor de la iglesia y sigue sus instrucciones es de Cristo. Por eso es que tenemos que comparar la iglesia general como la manada pequeña. No solamente nosotros podemos sacar el pecho y pensar que somos los únicos del rebaño del Señor. Nosotros somos parte del rebaño del Señor, de esa manada pequeña. Nosotros, la iglesia local, y estamos hablando de nosotros, la iglesia local, tenemos la responsabilidad de llevar una vida que agrade al Señor, atendida por el ministerio pastoral. La iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local? Nosotros, la iglesia local, tenemos la responsabilidad de llevar una vida que agrade al buen pastor. Yo quiero hablar delante del Señor y delante de ustedes, pero una de mis preocupaciones es que la gente que me escucha no hable cosas fuera del consejo del Señor, porque el trabajo no es mío, el trabajo es de Él. La iglesia no es mía, la iglesia es de Él. El rebaño no es mío, el rebaño es de Él. La grey no es mía, la grey es de Él. Por eso es que yo tengo que decirle, ¿y ahora qué pasto le quieres dar a tus ovejas? ¿Qué alimentación le vas a dar esta vez a tus ovejas? Y estamos orando para que el Señor año con año nos enfoque hacia algo que el rebaño necesita, que viene de parte del Señor. Es por eso que estamos trabajando así, porque necesitamos que el buen pastor alimente a sus ovejas, porque cuando las ovejas están alimentadas, están saludablemente bien. Y yo espero que la iglesia como rebaño del Señor esté saludablemente bien. Diga conmigo, esperamos como iglesia del Señor estar saludablemente bien. No regular, sino bien. Cuando estaban cantando al principio las alabanzas, miren, hermanos, no se imaginan las ganas que sentí de levantarme de orar y comenzar a disfrutar esa danza con esos cantos y empezar a celebrar con alegría. Ya me miraba como un niño ahí saltando en medio de la congregación, alegre por lo que estábamos cantando, en tonalidad como si fuéramos de los hebreos. Y me sentía contento porque el buen pastor está permitiendo a la iglesia regocijarse y alabar su nombre a través de lo que hace. Y dije, cuántas ganas me darían de salir saltando, pero los hermanos que irán a decir, seguramente se hubieran puesto junto conmigo a danzar. Así que en otra vez que lo querramos hacer, lo tendremos que hacer. Que el Señor nos motive a glorificar su nombre y poder alegrarnos porque queremos agradarlo a Él. Queremos agradarlo a Él porque Él nos está ministrando. La iglesia de Dios es local. Y aquí sí metí una G, local. No es con Él, es local, sino local. Pero su fuerza primordial radica en la iglesia local.
¿Y qué es lo que quiere decir local? Que aunque la iglesia está en una congregación, así como nosotros, tenemos alcance global. Eso es lo que significa local. Somos una iglesia que tenemos alcance global, pero la fuerza para la iglesia global está en la iglesia local. Así que diga conmigo, bendito sea Dios por la iglesia local. Quiero que lo diga con fuerza, bendito sea Dios por la iglesia local. Porque la iglesia local le da fuerza a la iglesia internacional. Amén. La iglesia local le da fuerza a la iglesia internacional. Así que queremos que tener una iglesia fuerte a nivel internacional, tenemos que ser una iglesia fuerte a nivel local. Amén. Como ovejas del Señor que seguimos la voz del buen pastor, tenemos que ser una iglesia sana para que las patitas de la iglesia internacional sean buenas, fuertes, rígidas y que no te tiemblen las pantorrillas. Una iglesia que sostiene, como dice la palabra misma, que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos amados, aquí hay para decir un sinnúmero de cosas, pero el tiempo nos apremia y creo que también usted merece atención en cuanto a su horario. El concepto de iglesia local es bíblico, señalando varias iglesias. Cada iglesia local tenía sus peculiaridades y ahí tenemos un ejemplo de las iglesias locales. Tenemos iglesia en Roma, en Jerusalén, en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, en Filipos, en Galicia, en Macedonia. Muchas congregaciones, una sola iglesia con Cristo como cabeza. Eso menciona la Biblia. El Nuevo Testamento menciona muchas iglesias locales con Cristo como cabeza de la iglesia. Todas tienen sus peculiaridades. Porque puedo decir, una iglesia con otra, una congregación con otra no se parecen. Si quisiéramos juntar dos congregaciones en este lugar, tenemos problemas. Mientras que algunos decimos así, que raros son aquí, otros decimos los que vienen, que raros son. Porque no se pueden revolver con nosotros, porque cada iglesia local tiene su peculiaridad. Y eso es lo que me encanta de la amada iglesia para la que sirvo. Que siendo con diversidad, podemos practicar la unidad. Porque tenemos a Cristo como cabeza de la iglesia. El rebaño del Señor conforma una sola iglesia distribuida en las iglesias locales, unidas entre sí. ¿Por quién? Por Jesucristo el Señor. Y ahí tenemos una figura del cuerpo de Cristo formando a todos los hermanos de la iglesia, a todos ustedes metidos en el cuerpo de Cristo, porque de eso hablaremos enseguida. Así que mis hermanos, el rebaño del Señor conforma una sola iglesia, distribuida en las iglesias locales, unidas entre sí por la fe en Jesucristo como Señor. La iglesia local, diga conmigo, reconoce a Jesucristo como cabeza y guía de la iglesia. ¿En dónde está la clave que hemos preservado nuestro nombre por tantos años? ¿En dónde está la clave? Hemos tenido varios pastores, varias personas con el título pastor. ¿Por qué estamos de pie? Si pastores van y pastores vienen y la iglesia sigue de pie. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo como ¿quién? Como cabeza y guía de la iglesia. Podemos decir, ellos son semejantes a nosotros. Y en algún momento ellos pueden fallar, así que no vamos a poner nuestros ojos en ellos. Vamos a poner los ojos en el que los llamó a ellos, porque el que los llamó a ellos no falla. Aunque ellos fallen, el que los llamó a ellos no falla. Y en el momento de cualquier falencia, Él responde por sus ovejas. Le da su merecido al que metió la patita y le da a la iglesia el derecho de seguir avanzando. Que no crea que los que desviamos al rebaño nos vamos a sacar así pachitos sin problemas. Tenemos complicaciones. Hay de aquel que haga tropezar a uno de los pequeñitos. Y el nombre no importa. Tenemos que entender que la iglesia reconoce a Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y ahí tenemos una idea de lo que significaría la iglesia organizada en todo el mundo. Y usted dirá, hermano, pero ¿por qué está hablando de la iglesia de todo el mundo si tiene que hablar de nosotros? Porque nosotros somos la fuerza de la iglesia en todo el mundo. Alaban al Señor por eso. Qué fuerte es la iglesia de Dios. Diga conmigo, igualito como nosotros. ¿Qué tan fuerte es la iglesia de Dios?
así como nosotros, igualito como nosotros. Si nosotros somos fogosos, así es la iglesia de Dios. Si somos así apagaditos, así es la iglesia de Dios. Así que diga conmigo, tenemos que encendernos en el poder del Espíritu Santo, porque la iglesia de Dios es una iglesia pentecostal. Así que tenemos que estar encendidos en el fuego del Espíritu. Jesucristo no plantó ni planta iglesias. Y esto está en plural. Diga conmigo, edifica su iglesia con la gente que en cualquier lugar invoca el nombre del Señor. Jesucristo no planta iglesias. Para eso tiene los plantadores. Él edifica su iglesia con los plantadores. ¿Nos queda claro eso? Él no planta iglesias, porque Él no tiene iglesias. Él tiene una iglesia. Y esa iglesia está en las iglesias locales. ¿Nos queda claro ese asunto? Para que no nos vayamos a confundir. Y ahí tienen una idea usted de un conjunto de personas conformando una iglesia a nivel del mundo. Tendremos que entender, mis hermanos, que Jesucristo debe ser honrado por nosotros y tenemos que ser una iglesia que nos mantengamos en honor al Espíritu Santo, quien es el líder principal de la iglesia del Señor. La iglesia local, un grupo de creyentes se reúnen en un templo, ¿para qué? Para adorar a Dios, estudiar la Biblia, practicar la comunión y llevar a cabo actividades religiosas con fines misionales y también salvíficos. Hoy nos reunimos acá y estamos haciendo estas cosas, estamos estudiando su palabra, ya le adoramos, ya estamos en algún momento en esta semana, vamos a tener un momento de comunión y nuestras actividades, el fin de nuestras actividades es fortalecer la fe de los que ya son salvos para que no se vayan a perder en el camino. Y ahí tenemos a una iglesia, la iglesia de Dios. Tenemos que pensar que se realiza en distintas partes de la tierra. Se cree que para el año 2024, el reciente que pasó, teníamos a nivel internacional por lo menos unas 47.897 iglesias locales. A nivel del mundo. ¿Cuántas iglesias? 47.897 iglesias locales. ¿Cuántos miembros aproximadamente? 9.259.875 miembros a nivel del mundo. Hermanos, somos una iglesia grande, ¿sabe? 9 millones no caben en este templo. Cierre sus ojos, imagine un poquito metidos 9 millones de hermanos aquí en esta casa. ¿Caben o no caben? No caben, diga conmigo, por eso la dinámica del Señor es tener iglesias locales, porque en sus iglesias locales Él puede tener toda esa cantidad de miembros formando la pequeña manada, la manada pequeña o su rebaño en la tierra. Amén. Usted es uno de esos miles y millones. Amén. Levante la mano los que se consideran parte de esos millones que están ahí. Amén. Nosotros somos parte integradora. Esos 9 millones, entre ellos estoy yo. No sé qué número tengo en todo eso, pero lo cierto es que soy parte de ese número. Bendito sea su nombre. Tenemos hasta la altura de hoy a 51.223 ministros haciendo el trabajo pastoral, evangelístico, de enseñanza y de tantas cosas. Ahí tendremos nosotros que reconocer Dios ha sido fiel, cuidando a su rebaño, porque de 8 personas que comenzamos, ahora somos más de 9 millones. La iglesia local es la fuerza primordial de Dios para la evangelización del mundo. Y aquí va con lo de educación cristiana y el discipulado también de los creyentes. La fuerza primordial de la iglesia está en la evangelización y el discipulado. Una iglesia que evangeliza es una iglesia que crece. Aquí tendremos que ver en el cumplimiento de la gran comisión. Sin la iglesia local no existe la iglesia internacional. ¿Cuántos creen eso? Sin la iglesia local no existe la iglesia internacional. Así que bendito sea cada uno de ustedes por ser parte de esta iglesia amada. De ahí surge la necesidad de que nosotros nos encaucemos y nos reforcemos como iglesia. ¿De dónde viene la idea de encauzar y de reforzar? De que somos una iglesia que tenemos en nuestros hombros la responsabilidad de sostener a la iglesia internacional. Así que tenemos que sostener lo que hemos aprendido.
Las iglesias locales son la razón del quehacer de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo de Guatemala, y también son los órganos a través de los cuales alcanza sus fines y objetivos. Las iglesias locales están bajo la autoridad y responsabilidad espiritual y administrativa de un ministro de culto evangélico. Y en este caso, nosotros somos ministros de culto evangélico y estamos nombrados como pastor de una iglesia local. La iglesia se sostendrá con los aportes de los miembros. ¿Qué son los aportes? Tenemos los diezmos, las ofrendas, las primicias, las contribuciones, promesas de fe, donativos, con ingresos lícitos de conformidad con la ley de nuestro país y con la naturaleza no lucrativa de la organización y sus proyectos. O sea que nosotros no tenemos derecho a hacer ningún tipo de negocio o comercio, porque la ley no nos lo permite. ¿Cómo subsistimos? A través de lo que nosotros mismos generamos. Nuestros recursos son puestos al servicio de la iglesia y tenemos esa platita para nuestra casa. Pero no tenemos un negocio como iglesia, porque somos una entidad no lucrativa, o sea que no nos permiten hacer comercio. Funcionamiento. La iglesia local funciona bajo la cobertura de la personalidad jurídica de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo de Guatemala. Aquí ya tendremos algunas cosas que enseñar después. La iglesia local o las iglesias locales son supervisadas ordinariamente por un supervisor de distrito. O sea, tenemos una jerarquía que ya lo veremos enseguida. Aquí tendremos que ver que las iglesias locales adquieren los bienes necesarios para su funcionamiento a nombre de Iglesia de Dios, Evangelio Completo de Guatemala, debiendo llevar registro detallado de los mismos. O sea, nosotros todas las pertenencias tienen que estar a nombre de Iglesia de Dios, Evangelio Completo de Guatemala. Y el secretario general de la iglesia es el responsable, juntamente con la Junta de Consejo, de velar porque todo esté en debido orden, acompañados también de la Junta de Finanzas, que son los responsables de salvaguardar los bienes de la iglesia. ¿Sabían eso? No es el pastor el que maneja las finanzas. Hay una Junta de Finanzas, hay una Junta de Consejo, y hay un secretario general que llevan todos esos controles. A la hora de venir algo en que a supervisarnos, a quienes van a jalar son a los que ya mencioné, porque ellos son responsables de que todo esté en debido orden. Y ya lo hemos hablado con el consejo, así que no tengo problema con ellos. Es ilegal e inmoral adquirir bienes con recursos de la iglesia y registrarlos a nombre de personas que no son, por ejemplo, persona jurídica. O sea, yo no puedo registrar nada en la iglesia a mi nombre. Ningún miembro de la iglesia lo puede hacer. Debe estar todo a nombre de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo de Guatemala. Los bienes que una iglesia local adquiera son de su legítima propiedad. Diga conmigo, esta casa es de nosotros, los de la iglesia local. ¿De quién es esta casa? Muy bien. ¿A nombre de quién está esta casa? A nombre de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo de Guatemala. ¿Son ellos los dueños? No. Los dueños somos nosotros. Ellos lo que hacen es proteger nuestros derechos para que no se le vaya a ocurrir a alguna persona que tenga pensamiento al revés y quiera vender la propiedad y dejar a la iglesia sin nada. Así que no se puede. La iglesia a nivel nacional protege los bienes de la iglesia local y eso me encanta de la Iglesia de Dios. Protege nuestros derechos. Ya verá usted un poquito más lo que le voy a decir acá. Los bienes de la iglesia local adquieren su legítima propiedad y no se pueden enajenar al menos que sea con el consentimiento de la mayoría de los miembros. O sea, los que pueden resolver qué hacer con su propiedad son ustedes mismos. Así que ofrende sin pena cuando se trata de un proyecto, porque lo que usted ofrenda es para usted mismo. Aquí se queda en la casa. Hermanos amados, en caso de que alguna iglesia local no haya suficientes miembros para continuar sus actividades, el superintendente nacional y el supervisor territorial jurisdiccional con representaciones eclesiásticas y legales dispondrán de las propiedades de la iglesia, traspasando los bienes materiales, muebles e inmuebles a una congregación más cercana, siempre y cuando esté cumplido dentro de los artículos que norman nuestra iglesia a nivel nacional. Así que espero que como rebaño veamos que tenemos quien nos controle, pastoral y administrativamente. Y usted dirá, hermano, pero eso aburre. Sí, pero ustedes conviene que sepan
algunas cositas que tienen que ver con ustedes. Porque para estar operando como iglesia del Señor necesitamos una silla. Y la silla es un bien mueble. Dentro de una casa que es un bien inmueble. Y eso está en nombre de nosotros como iglesia. Así que vamos a ir terminando. La iglesia es el rebaño del Señor. ¿Lo puede decir conmigo? La iglesia es el rebaño del Señor, enfocada en llevar una vida de santidad y unidad por la fe en Jesucristo como cabeza de la iglesia. Para su realización, la iglesia necesitará ¿qué? De un templo, un liderazgo, recursos económicos y el respaldo jurídico legal. Saque su piecito y vea si eso lo lleva usted para su casa. Que sería, en esto se resume todo lo que hemos hablado. ¿Quiénes ya vieron el piecito? Eso que estoy diciendo ahorita, ahí está, usted lo lleva para su casa. Diga conmigo otra vez, la iglesia es el rebaño del Señor, enfocada en llevar una vida de santidad y unidad por la fe en Jesucristo como cabeza de la iglesia. Para su realización, la iglesia necesitará de un templo, un liderazgo, recursos económicos y el respaldo jurídico legal para sus operaciones. Así que somos una iglesia que, como manada pequeña, contamos con el respaldo del cielo y también el respaldo de la tierra. Gloria al Señor. La iglesia será importante como tal en la medida que se santifique en Cristo para la salvación de la humanidad. La iglesia de Dios en cada lugar necesitará un liderazgo espiritual y administrativo saludable. Así que para ir terminando, nosotros la iglesia local, léalo conmigo por favor. Nosotros como iglesia local no somos un accidente ni un grupo débil, somos la iglesia del Señor. Una iglesia bendita, bendecida y para bendición. Como rebaño del Señor, somos una iglesia bendita, bendecida y para bendición. Todos estos años que hemos pasado en esta tierra y todo lo que hemos hecho en esta tierra es porque somos benditos, somos bendecidos, estamos siendo para bendición. Y yo en el nombre del Señor quiero que la iglesia en este lugar siga siendo bendita, bendecida y para bendición en el nombre bendito del Señor. Amén. Amén. Así que como rebaño vamos a sostener que Dios nos tiene en este lugar porque nos quiso bendecir para que seamos de bendición. Y solamente para que usted tome una idea, ¿cuántas personas han sido bendecidas por la presencia de la iglesia de Dios en este lugar? Aparte de usted, ¿cuántas personas habrán sido bendecidas por ustedes? Cierre sus ojitos y imagine el número de personas que han sido bendecidas por la presencia del rebaño del Señor en este lugar. ¿Cuántas personas? Si quisiéramos ver el listado de las personas que han sido salvas en esta casa, es un montón de gente. Por esta casa ha pasado mucha gente, algunos ya están en el cielo y algunos por allá andan en otros lados, pero fueron salvos en esta casa, porque esta casa en este tiempo ha sido de bendición para otros. Así que para la gloria del Señor, llegamos hasta aquí pensando que seguimos hablando de nuestra amada iglesia local como un agente de bendición en esta tierra en donde Dios nos tiene para la gloria y para la honra de su bendito nombre. Amén.